Audiolibros Criptogramas presenta Buenos presagios de Terry Pratchett, 10. Hutton, aquello era intolerable. Nunca creyó en los juniors, ni tampoco, cuando se hizo más mayor, en los scouts. Estaba preparado para creer, no obstante, que el puesto de secretario en la United Holdings, sociedad anónima, era posiblemente lo más aburrido del mundo. Newton Pulsifer podía describirse así. Un hombre que, si se metía en una cabina de teléfonos y se cambiaba, tal vez podría arreglárselas para salir con pinta de Clark Kent. Pero descubrió que Shadwell le caía bastante bien. Como a todo el mundo, cosa que fastidiaba bastante al viejo. A los Rajid les caía bien porque pagaba el alquiler y no daba problemas, y era racista de un modo tan acérrimo y descentrado que resultaba bastante inofensivo. Lo que ocurría era sencillamente que Shadwell odiaba a todo el mundo, sin importarle casta, color ni credo, y no pensaba hacer excepciones. Madame Metraki le apreciaba. Newton se sorprendió al descubrir que la vecina era un alma maternal de mediana edad, a quien acudían los caballeros tanto para tomar una taza de té y charlar un rato como para recibir esa disciplina que ella exigía. A veces Shadwell, cuando se tomaba media pinta de cerveza el sábado por la noche, salía al pasillo que separaba sus pisos y gritaba cosas como fulana de Babilonia. Pero ella le dijo a Newton en privado que aquello le producía una gran satisfacción, aunque lo más cerca que había estado de Babilonia era Torremolinos. Era como publicidad gratuita, decía. También decía que no le importaba que golpeara la pared y la insultara durante las sesiones de la tarde. Siempre había empleado las rodillas para engañar a sus clientes, y ya no estaba para esos trotes, de modo que cuando no podía dar el golpeteo en la mesa, le venían muy bien aquellos golpes ahogados. Los domingos le dejaba en la puerta algo de comer, tapado con otro plato para que no se enfriase. Era imposible no sentir cariño por Shadwell, decía. Aunque, para lo que servía, igual podía estar tirando migas de pan a un agujero negro. Newton se acordó de los otros recortes. Los empujó hacia el otro lado de la mesa manchada. ¿Y esto qué es?, le preguntó Shadwell desconfiado. Fenómenos, repuso Newton. Usted me mandó que buscase fenómenos. Hoy en día hay más fenómenos que brujas, me parece a mí. ¿Alguien cazando liebres con perdigones de plata y al día siguiente una vieja bruja va coja?, sugirió Shadwell esperanzado. Me temo que no. ¿Alguna vaca ha caído muerta después de que la mirase una mujer? No. ¿Entonces qué?, inquirió Shadwell. Se fue lentamente al pegajoso armario marrón y sacó una lata de leche condensada. Cosas extrañas que ocurren, contestó Newton. Se había pasado semanas en ello. A Shadwell se le habían amontonado los periódicos a base de bien. Algunos se remontaban a años atrás. Newton tenía bastante buena memoria porque en sus 26 años había pasado poca cosa para llenarla, y se había convertido en experto en varios temas esotéricos. Todos los días ocurre algo, explicó Newton, hojeando los rectángulos de papel de prensa. Algo raro está pasando con las centrales nucleares, y nadie sabe qué. Y algunos dicen que el continente perdido de Atlantis ha resurgido, parecía orgulloso de sus esfuerzos. El cortaplumas de Shadwell perforó la lata de leche condensada. Se oyó el lejano ruido de un teléfono. Los dos hombres lo ignoraron instintivamente. De todas formas, todas las llamadas eran para Madame Metraki y algunas no estaban pensadas para que las escuchara un hombre. Newton cogió el teléfono concienzudamente el primer día de trabajo, escuchó atentamente la pregunta, contestó pues mire, unos slips de Marks & Spencer 100% algodón, y le dejaron a solas con el auricular. Shadwell succionó con fuerza. No son fenómenos de tomo y lomo, dijo, no veo brujas por ningún lado. Esos son todo hundimientos y demás, ya me entiendes lo que te digo. Newton abrió y cerró la boca unas cuantas veces. Hay que ponerse duros en la lucha contra las brujas, y no despistarse con tanta pamplina, continuó Shadwell. ¿No has encontrado nada de brujas? Pero el ejército americano se ha desplazado hasta allí para protegerlo de ciertas cosas, protestó Newton, un continente perdido, ¿pero hay brujas ahí o no?, insistió Shadwell, mostrando por fin una chispa de interés. No lo pone, contestó Newton. Ah, entonces es política y geografía, repuso Shadwell con desdén. Madame Metraki asomó la cabeza por la puerta. Yujú, señor Shadwell, dijo, saludando con un breve gesto amistoso a Newton. Un caballero llama preguntando por usted. Hola, señor Newton. Al infierno contigo, ramera, gritó Shadwell automáticamente. Siempre tan refinado, este hombre, dijo Madame Metraki, haciendo caso omiso.
Este domingo traeré algo de hígado para cenar. Antes cenaría con el diablo, mujer. Así que si me devuelven los platos de la semana pasada, me harían un favor. Ahí está mi chico, continuó Madame Metraki, y volvió a su piso tambaleándose sobre unos tacones de 7 centímetros y medio para seguir con lo que estaba haciendo, fuera lo que fuese. Newton miró desanimado sus recortes mientras Shadwell se dirigía al teléfono gruñendo. Había un artículo sobre las piedras de Stonehenge, que habían cambiado de posición como si fueran limaduras de hierro en un campo magnético. Estaba algo pendiente de una parte de la conversación telefónica. ¿Quién? Ah, sí. Sí. Mande. ¿Qué hay que hacer? Sí. Lo que usted diga, jefe. ¿Me dice dónde es? Pero las piedras que se movían misteriosamente no parecían ser santo de su devoción. Muy bien, tranquilizó al caballero. Nos pondremos en marcha inmediatamente. Enviaré a mi mejor patrulla y le informaré del éxito en cualquier momento, no se preocupe. Hasta pronto, señor. Y Dios le bendiga, se oyó el sonido del auricular al colgar, y luego la voz de Shadwell, que ya no estaba, metafóricamente, agazapada en la deferencia, diciendo: querido amigo. Del sur y encima bujarrón. 28 regresó al piso arrastrando los pies, y se quedó mirando a Newton como si hubiera olvidado por qué estaba allí. ¿Qué me andabas diciendo? Preguntó. Que están pasando cosas muy raras y griega. Empezó a decir Newton. Ah, sí, Shadwell siguió observándolo mientras se daba con la lata vacía en los dientes, pensativo. También hay un pequeño pueblo donde el tiempo es muy raro desde hace años, continuó Newton en vano. ¿Cómo raro? ¿Que llueven rabas, o algo así? Dijo Shadwell animándose un poco. No. Hace un tiempo normal para cada estación del año. ¿Y a eso lo llamas tú un fenómeno? Le preguntó Shadwell. Yo he presenciado fenómenos que te pondrían los pelos de punta, muchachuelo. Empezó a darse golpecitos de nuevo. ¿Cuándo ha visto usted un tiempo normal para cada estación? Repuso Newton, algo molesto. No es normal que haga un tiempo normal en cada estación, sargento. Les nieva en Navidad. ¿Cuándo fue la última vez que vio usted nevar en Navidad? ¿Y un agosto largo y caluroso? Pues ellos lo viven todos los años. Es el típico tiempo con el que sueñan los niños. Que no llueva el 5 de noviembre y que nieve en Navidad. 28. Shadwell odiaba a todos los del sur, y por consiguiente se hallaba en el polo norte. Los ojos de Shadwell le parecían desenfocados. Se quedó quieto con la lata de leche condensada a medio camino hacia los labios. Yo no soñaba de chico, dijo con mucha calma. Newton sabía que pisaba los alrededores de un pozo ciego profundo y desagradable. Se alejó mentalmente. Es que es muy extraño, continuó, hay un hombre del tiempo que dice no sé qué de medias, normas y microclimas. ¿Y eso qué significa? Preguntó Shadwell. Significa que no sabe a qué se debe, contestó Newton, que no se había pasado años en el litoral de los negocios sin aprender alguna que otra cosa. Miró de soslayo al sargento cazabrujas. Se sabe que las brujas afectan al tiempo, apuntó. Lo busqué en el Descubrimientos. Dios mío, pensó, o cualquier otra entidad semejante, no dejes que me pase otra noche recortando periódicos en ese cenicero de habitación, haz que salga a respirar aire fresco. Haz que me dejen hacer el equivalente de LED de ir a Alemania a hacer esquí acuático, sea lo que sea. Solo está a unos 60 kilómetros, añadió tímidamente. Pensaba acercarme mañana a echar un vistazo. Me pagaré yo la gasolina. Shadwell se frotó el labio superior, meditabundo. Ese lugar, dijo, no se llamará Tatfield, ¿verdad? Sí, señor Shadwell, repuso Newton, ¿cómo lo sabe? ¿A qué estará jugando ese bujarrón? Farfulló Shadwell entre dientes. Bueno, continuó en voz alta. No veo por qué no. ¿Quién más se me unirá, sargento? Preguntó Newton. Shadwell le ignoró. Sí. Supongo que no hay nada malo en ello. ¿Dices que te pagas la gasolina? Newton asintió. Entonces vente mañana a las 9 de la mañana, le ordenó. Antes de irte. ¿Para qué? Preguntó Newton. Para recoger la armadura de la justicia. Justo después de que Newton se marchara, volvió a sonar el teléfono. Esta vez era Crowley, que dio aproximadamente las mismas instrucciones que Aziraphale. Shadwell las apuntó de nuevo por respetar el protocolo, mientras Madame Metraki acechaba encantada detrás suyo. 2 llamadas en un día, señor Shadwell, dijo. Su pequeño ejército debe de estar yendo sobre ruedas. Pardiez, fuera de aquí, condenada furcia, masculló Shadwell, y le cerró la puerta en las narices.
Tadfield, pensó. De acuerdo. Siempre que paguen a tiempo, ni Aziraphale ni Crowley dirigían el ejército cazabrujas, pero ambos lo aprobaban, o al menos sabían que sus superiores lo aprobarían. De manera que figuraba en la lista de contactos de Aziraphale porque era, bueno, un ejército cazabrujas, y había que apoyar a cualquiera que se llamara a sí mismo cazabrujas, del mismo modo en que los Estados Unidos tenían que dar todo su apoyo a los que se decían anticomunistas. Y figuraba en la lista de Crowley por una razón algo más sofisticada. Las personas como Shadwell no hacían ningún daño a la causa del infierno. Más bien todo lo contrario, según se pensaba. En el sentido estricto, Shadwell tampoco dirigía el EC. Según sus libros de contabilidad, el director era el general cazabrujas Smith. Después de él figuraban los coroneles cazabrujas Green y Jones, y los comandantes cazabrujas Jackson, Robinson y Smith, no era pariente. Luego estaban los comandantes Sartén, Lata, Leche y Armario, porque la limitada imaginación de Shadwell empezaba a flaquear llegada a aquel punto. Y los capitanes cazabrujas Smith e Aiden. Además había 500 soldados, cabos y sargentos cazabrujas. Muchos de ellos se llamaban Smith, pero no importaba porque ni Crowley ni Aziraphale se habían molestado en leerlo todo. Se limitaron a pasar el pago. Después de todo, los dos salarios juntos solo sumaban unas 60 libras al año. Shadwell no consideraba aquello delictivo de ningún modo. El ejército era sagrado, y tenía que hacer algo. No le entraban los cuartos como antiguamente. Era sábado por la mañana, muy temprano. Era el último día del mundo y el cielo estaba más rojo que la sangre. El mensajero de International Express dobló una esquina a unos prudentes 50 kilómetros por hora, cambió a segunda y paró junto al arcén de hierba. Salió de la furgoneta e inmediatamente se lanzó a la cuneta para evitar un camión que se le venía encima disparado a una velocidad que excedía con mucho el límite de 120 kilómetros por hora. Se levantó, recogió sus gafas, se las puso, recuperó el paquete y la carpeta, se sacudió la hierba y el polvo del uniforme y, como si se le acabara de ocurrir, sacudió el puño en dirección al camión que se alejaba a toda velocidad. Deberían estar prohibidos los malditos camiones. No tienen ningún respeto por los usuarios de la carretera. Y es lo que siempre digo lo mismo, pensad que sin un coche, hijos, no sois más que peatones. Trepó por la cuneta cubierta de hierba, se encaramó a una valla baja y vio que se hallaba junto al río Uck. El mensajero de International Express caminó por la orilla del río, con el paquete bajo el brazo. Ribera abajo se veía un hombre sentado, vestido de blanco. Tenía el cabello blanco, la tez blanca como la cera y, sentado, miraba el río a un lado y al otro, como admirando el paisaje. Tenía el mismo aspecto que los poetas románticos victorianos antes de que el consumo y abuso de drogas empezara a deteriorarlos. El hombre de International Express no podía entenderlo. Es decir, en los viejos tiempos, y bien mirado tampoco hacía tanto, solían verse pescadores cada 10 metros por toda la ribera. Los niños jugaban allí, las parejas de enamorados iban a escuchar el murmullo y el borboteo del río, a cogerse las manos y a ponerse tiernos y acaramelados con el atardecer de sus ex. Él mismo lo hacía con Maud, su señora, antes de casarse. Iban allí a darse el lote y, en una memorable ocasión, un revolcón. ¿Cómo cambiaban los tiempos?, pensó el mensajero. Ahora unas esculturas blancas y marrones de espuma y sedimentos bajaban empujadas por la corriente, lamparones que cubrían cada varios metros de la superficie del río. Y las zonas visibles de agua estaban cubiertas de pequeñas partículas de manto petroquímico. Se oyó el aleteo de dos gansos que, agradecidos de estar de vuelta en Inglaterra tras el largo y agotador viaje a través del Atlántico Norte, aterrizaron en el agua irisada, y se hundieron sin dejar rastro. ¿Cómo está el mundo?, pensó el mensajero. El Uck, que siempre ha sido el río más bonito de esta parte del mundo, ahora no es más que una cloaca industrial con pretensiones. Los cisnes se hunden y los peces flotan en la superficie. Pero en fin, así avanza la ciencia. No se puede parar el avance de la ciencia. Había alcanzado al hombre de blanco. Disculpe, señor. ¿Se llama usted Yeso de apellido? El hombre de blanco asintió, sin decir nada. Se puso de nuevo a mirar el río, siguiendo una impresionante escultura de espuma y residuos con la mirada. ¡Cuánta belleza!, susurró. Es todo tan hermoso. El mensajero se vio temporalmente desprovisto de palabras. Entonces sus sistemas automáticos tomaron el mando.
¿Cómo está el mundo? Fíjese, o sea, te pateas el mundo entero entregando paquetes y va y te mandan a tu propia casa prácticamente, quiero decir, señor, que yo me he criado aquí, y he estado en el Mediterráneo, y en Des Moines, que está en América, y ahora aquí estoy, y aquí está su paquete. Yeso de apellido cogió el paquete, cogió la carpeta y firmó. El bolígrafo soltó una mancha y la firma se emborronó al instante. Era una palabra larga, que empezaba por P, luego tenía un manchurrón y acababa con algo que podía ser encía-aución. Pues muchas gracias, dijo el mensajero. Regresó bordeando el río a la ajetreada carretera donde había dejado la furgoneta, intentando no mirar el río al pasar. Detrás suyo, el hombre de blanco abrió el paquete. Contenía una corona, un aro de metal blanco con diamantes incrustados. La miró detenidamente unos instantes, satisfecho, y se la puso. Relucía a la luz del sol naciente. Entonces el orín, que había empezado a bañar la superficie plateada al contacto de sus dedos, se extendió y la cubrió por completo. Y la corona se puso negra. Blanco se levantó. Lo que sí se puede decir a favor de la polución ambiental es que nos proporciona unos amaneceres asombrosos de verdad. Parecía que le hubiesen prendido fuego al cielo. Y una cerilla descuidada habría incendiado el río, pero, ¿qué se le iba a hacer? No había tiempo para aquello. Sabía inconscientemente dónde y cuándo se reunirían los cuatro, y tendría que darse mucha prisa para estar allí aquella misma tarde. Tal vez sí que le prendamos fuego al cielo, pensó. Y dejó aquel lugar, casi imperceptiblemente. Era casi la hora. El mensajero había dejado la furgoneta en el arcén de hierba de la autovía. Rodeó el vehículo hasta la puerta del conductor, con cuidado porque otros coches y camiones seguían tomando la curva embalados, metió el brazo por la ventana y cogió la lista de entregas del salpicadero. Solo le quedaba por realizar una entrega. Leyó las indicaciones del aviso de entrega atentamente. Las volvió a leer, prestando especial atención a la dirección y al mensaje. La dirección eran 2 palabras. Todas partes. Entonces, con su bolígrafo soltando tinta, le escribió una nota a Maud, su mujer. Decía sencillamente te quiero. Volvió a dejar la lista en el salpicadero, miró a la izquierda, miró a la derecha, y empezó a atravesar muy resuelto la carretera. Cuando se encontraba a medio camino, un enorme camión alemán se acercó por la curva, el conductor enloquecido de cafeína, de pastillitas blancas y de normas de transporte de la CEE. Se quedó observando aquella masa que se alejaba. Caramba, pensó, un poco más y me aplasta. Y entonces miró hacia abajo. Vaya, pensó. Sí, asintió una voz desde detrás de su hombro izquierdo, o al menos desde detrás del recuerdo de su hombro izquierdo. El mensajero se volvió, echó un vistazo y lo vio. Al principio no daba con las palabras, no daba con nada, pero enseguida le venció la costumbre de una vida entera trabajando y dijo. Tengo un mensaje para usted, señor. Para mí. Sí, señor, deseó seguir teniendo garganta. Podría haber tragado saliva, si la hubiera tenido aún. Me temo que no es un paquete, señor, señor. Es un mensaje. Entonces dígamelo. Es este, señor. Ejem. Ven y verás. Por fin. Su rostro esbozaba una sonrisa, pero claro, con aquella cara, no podía esbozar otra cosa. Gracias, continuó. Debo elogiar su devoción al deber. Señor. El difunto mensajero estaba cayendo a través de una neblina gris, y lo único que veía eran 2 manchas azules, que tal vez fueran ojos, o tal vez estrellas lejanas. No piense en ello como morir, dijo muerte, sino tan solo como irse temprano para evitar el atasco. El mensajero tuvo un breve instante para preguntarse si aquel nuevo amigo estaba bromeando, y para decidir que no. Y entonces todo desapareció. Cielo rojo por la mañana. Iba a llover. Sí. El sargento cazabrujas Shadwell se retiró unos pasos y ladeó la cabeza. Bueno, pues ya está, dijo. Listo. ¿Lo tienes todo? Sí, señor. ¿El péndulo de los descubrimientos? El péndulo de los descubrimientos, sí. ¿En pulgueras? Newton tragó, y se palpó un bolsillo. En pulgueras, repuso. ¿Pastillas de encendido? De verdad, sargento, creo que... ¿Pastillas de encendido? Pastillas de encendido 29, contestó Newton tristemente. Y cerillas. Nota para los americanos y otras formas de vida habitantes de ciudades.
Habiéndose abstenido de la calefacción central por ser demasiado complicada, o por lo menos porque debilita la fibra moral, los británicos rurales prefieren un sistema que consiste en disponer pequeños trozos de madera y de carbón con grandes troncos húmedos, posiblemente de amianto, encima, en montoncitos humeantes conocidos como no hay nada como un crepitante fuego abierto, ¿eh? Dado que ninguno de los ingredientes está por naturaleza predispuesto a arder, debajo de todo esto introducen una pastilla pequeña, rectangular y de un color blanco ceroso, que arde alegremente hasta que el peso del fuego la consume. Estos pequeños bloques blancos se llaman pastillas de encendido. Nadie sabe por qué. 29. Campana, libro y vela. Newton tocó otro bolsillo. Dentro llevaba una bolsa de papel con una campanita, de esas que enloquecen a los periquitos, una vela rosa de tarta de cumpleaños y un librito diminuto titulado Oraciones para pequeñas manos. Shadwell le había insistido mucho en que, aunque el objetivo principal fueran las brujas, un buen cazabrujas nunca dejaba pasar la oportunidad de hacer algún exorcismo rápido, y por eso debía llevar encima el equipo adecuado en todo momento. Campana, libro y vela, dijo Newton. Alfiler. Alfiler, buen chico. No se te olvide nunca el alfiler. Es la bayoneta de tu artillería de fuego. Shadwell se retiró unos pasos más. Newton se dio cuenta asombrado de que se le habían empañado los ojos al viejo. Ojalá pudiera ir contigo, dijo. Lo más seguro es que no sea nada, pero me gustaría salir allá afuera y ponerme en marcha de nuevo. Hay que tener mucha paciencia, muchacho, para pasarse las horas tumbado entre las matas espiando sus diabólicos movimientos. Te cala hasta los huesos. Se puso derecho y saludó. En marcha, soldado Pulsifer. Que los ejércitos de la glorificación te acompañen. Después de marcharse Newton, Shadwell pensó en algo que hasta ahora no había podido hacer. Todo cuanto necesitaba era una chincheta. No tenía nada que ver con el uso militar de objetos punzantes en la caza de brujas. Sencillamente una chincheta de las que se ponen en los mapas. El mapa estaba en la pared. Era viejo. No incluía Milton Keynes, ni a Lowe. Apenas mostraba Manchester y Birmingham. Era el mapa del cuartel del ejército desde hacía 300 años. Y aún tenía algunas chinchetas, principalmente en Yorkshire, en Lancashire y alguna que otra en Essex, pero estaban bastante oxidadas. Por el resto del mapa, unas meras marcas marrones indicaban el lejano objetivo de un cazador de brujas de hacía mucho tiempo. Shadwell consiguió encontrar una chincheta entre los desperdicios del cenicero. Le sopló, le sacó brillo, estudió el mapa hasta que dio con Tadfield, y clavó la chincheta triunfalmente. Relucía. Shadwell dio un paso atrás, y saludó de nuevo. Tenía lágrimas en los ojos. Entonces se dio la vuelta elegantemente y saludó a la vitrina. Estaba vieja y estropeada, y tenía el cristal roto, pero de alguna manera era el EC. Guardaba en su interior la plata del regimiento, el trofeo de golf interbatallones, que no se jugaba, desgraciadamente, desde hacía 70 años. El rifle de carga con escobilla del coronel Cazabrujas. No comerás cosas vivas con sangre ni pronunciarás hechizos ni observarás el tiempo del rimple. Un juego de lo que aparentemente eran nueces, pero que en realidad eran una colección de cabezas encogidas obra de un cazador de cabezas, donación del Cazabrujas Sargento I Horacio. Cógelas antes de que te cojan Narker, que había viajado por los lugares más recónditos. Y otros recuerdos. Shadwell se sonó ruidosamente la nariz en la manga. Después abrió una lata de leche condensada para desayunar. Si los ejércitos de glorificación hubieran tratado de marchar junto a Newton, se habrían ido cayendo a trozos. Y la razón es que, salvo por Newton y Shadwell, habían muerto hacía mucho tiempo. Era un error pensar que Shadwell. Newton no logró averiguar si tenía algún nombre, era un loco solitario. Lo que pasaba era que todos los demás estaban muertos, y la mayoría hacía varios siglos. Hubo un tiempo en que el ejército era tan numeroso como decía el creativo cuaderno de contabilidad de Shadwell. Newton se quedó asombrado al comprobar que el ejército cazabrujas tenía tantos y tan sangrientos antecedentes como su contrapartida algo más mundana. Oliver Cromwell fue el último en ajustar las tarifas de los cazadores de brujas, y desde entonces no se habían revisado. Los oficiales cobraban una corona, y el general un soberano. Eran solo gajes de honor, naturalmente, porque se cobraba a 9 peniques la bruja, con preferencia para quedarse sus posesiones. Esos 9 peniques eran de verdad indispensables. De modo que corrían tiempos difíciles desde que Shadwell se pasó a la plantilla del cielo y del infierno. Newton cobraba un salario anual de un viejo chelín 30. Nota para los jóvenes y los americanos.
Un chelín igual 5 peniques. Es más fácil comprenderlo conociendo el antiguo sistema monetario británico. 30. A cambio de lo cual tenía que llevar encima en todo momento cirio, mecha, teas, una caja de yesca o fósforos, aunque Shadwell le indicó que un encendedor también serviría. Shadwell aceptaba la invención del encendedor de cigarrillos del mismo modo en que los soldados convencionales acogían el rifle de repetición. Newton lo veía como pertenecer a una de esas organizaciones como el Nudo Sellado o ser una de esas personas que se empeñaban en seguir librando la guerra civil americana. Era una excusa para salir los fines de semana, y además contribuía a mantener vivas las entrañables tradiciones que hicieron de la civilización occidental lo que es hoy. Una hora después de abandonar el cuartel, Newton se detuvo en un área de reposo y se puso a hurgar en el asiento del pasajero. Abrió la ventanilla con unos alicates, puesto que la manivela se había caído hacía tiempo. El paquete de pastillas de encendido salió volando por encima del seto. Poco después le siguieron las empulgueras. Analizó todo lo que quedaba, y lo metió de nuevo en la bolsa. El alfiler era un recurso militar cazabrujas, con su cabeza de ébano como un alfiler de pelo de señora. Sabía para qué servía. Con todo lo que había leído, Shadwell le había presentado una pila de folletos el día en que se conocieron, pero el ejército tenía acumulados varios libros y documentos que valdrían una fortuna, sospechaba Newton, si llegasen a venderse. El alfiler era para pinchar a los sospechosos. Si en alguna parte del cuerpo no sentían nada, eran brujas. Fácil. Algunos cazabrujas fraudulentos utilizaban alfileres retráctiles especiales, pero aquel era de un acero sólido y honrado. No podría volver a mirar a el viejo Shadwell a la cara después de tirarlo. Además, seguro que traía mala suerte. Puso el motor en marcha y siguió con su viaje. El coche de Newton era un Wasabi. Él lo llamaba Disturbing con la esperanza de que algún día alguien le preguntase por qué. Hubo un historiador muy preciso que supo señalar el día exacto en que los japoneses pasaron de ser autómatas endiablados que se lo copiaban todo a Occidente, a ser ingenieros capacitados e ingeniosos que dejaban atrás a Occidente. Pero el Wasabi fue diseñado en un día de confusión, y combinaba los contras tradicionales de la mayoría de los coches occidentales con multitud de desastres innovadores, evitando los cuales empresas como Honda y Toyota se convirtieron en lo que son hoy en día. Newton nunca había visto otro igual por la calle, a pesar de lo mucho que se esforzó. Durante años, y sin demasiada convicción, se mostró entusiasmado ante sus amigos con lo económico que era y con su gran rendimiento, esperando angustiado que alguien se comprase uno, porque mal de muchos, consuelo de todos. Destacó en vano el motor de 823 cc. La caja de cambios de 3 marchas, los increíbles artefactos de seguridad como esos globos que se hinchaban en situaciones peligrosas, por ejemplo o al circular a 4 o por una calle recta y seca y estar a punto de chocar porque un globo blanco de seguridad acaba de anular tu visibilidad. También se deshizo en elogios hablando de la radio hecha en Corea, que cogía Radio Pyongyang estupendamente, y de la voz electrónica que llamaba la atención por no llevar el cinturón de seguridad incluso cuando sí que lo llevaba uno puesto. Lo había programado alguien que no entendía inglés, ni japonés tampoco, decía que era el último grito en el sector. El sector en este caso debía de ser la alfarería. Sus amigos asentían y se mostraban de acuerdo, y en privado decidieron que si alguna vez tenían que elegir entre comprar un wasabi y caminar, invertirían en un par de zapatos. Venía a ser lo mismo de todas formas, porque una de las razones por que el wasabi se consumía tampoco era que se pasaba mucho tiempo esperando en los talleres mientras los cigüeñales y demás les eran remitidos por el único representante de wasabi que quedaba vivo, en Nihirizushi, Japón. En ese trance distraído, tipo zen, en el que conduce la mayoría de la gente, Newton se estaba preguntando cómo se usaba el alfiler exactamente. Tendría que decir tengo un alfiler y no me da miedo. Las unidades más pequeñas eran cuartos de penique, medios peniques, monedas de 3 peniques y monedas de 6 peniques. 2 monedas de 6 peniques igual un chelín. 2 chelines igual un florín. Un florín y 6 peniques igual media corona. 4 medias coronas igual un billete de 10 chelines. 2 billetes de 10 chelines igual una libra, o 240 peniques. Una libra y un chelín igual una guinea. Los británicos rechazaron el sistema decimal durante mucho tiempo porque lo veían demasiado complicado. ¿Usarlo?
Por un puñado de alfileres, el alfilerero, el hombre del alfiler de oro, los alfileres de Navarone, tal vez le habría interesado a Newton saber que, de las 39.000 mujeres sometidas a la prueba del alfiler durante los siglos de caza de brujas, 29.000 dijeron ay, 9.999 no sintieron nada debido a que los alfileres eran los retráctiles anteriormente mencionados, y una bruja declaró que le había curado milagrosamente la artritis de la pierna. Se llamaba Agnes la Chalada. Fue el gran fracaso del ejército cazabrujas. Uno de los primeros fragmentos de las buenas y ajustadas profecías de Agnes la Chalada trataba de la muerte de esta. Los ingleses, por ser una raza burda e indolente, no estaban tan entusiasmados con quemar a las mujeres como otros pueblos de Europa. En Alemania se erigían y quemaban hogueras regularmente con una rigurosidad teutónica. Incluso los piadosos escoceses, enzarzados a lo largo de la historia en una prolongada batalla con sus archienemigos los escoceses, se las ingeniaron para montar algún incendio y entretenerse en las largas tardes de invierno. Pero los ingleses no acababan de animarse. Una razón pudo ser la forma en que murió Agnes la Chalada, que más o menos marcó el fin de la demencial persecución de brujas en Inglaterra. Una muchedumbre desenfrenada, reducida a la ira absoluta por la costumbre que tenía Agnes de andar curando a los demás y de ser inteligente, llegó a su casa una tarde de abril y la encontró sentada con el abrigo puesto, esperando. «Llegades tarde», les dijo. «En la foguera de Viera será diciembre minutos». Entonces se levantó y, cojeando lentamente, salió de la casa por entre la muchedumbre de pronto silenciosa, y se dirigió a la hoguera que habían amontonado apresuradamente en el parque de la aldea. La leyenda dice que trepó dificultosamente a la pira y rodeó con los brazos el palo que tenía a su espalda. «Atadme bien», ordenó al asombrado cazador de brujas. Y entonces, mientras los aldeanos se acercaban furtivamente a la pira, alzó su apuesta cabeza a la luz de la lumbre y dijo: «Acercaos todos bien, buenas gentes. Acercaos fasta que el fuego vos abrase los rostros, sa vos ordeno que vearedes cómo muere la última bruxa de Inglaterra. Sa bruxa so, y por bruxa van me juzgar, mas non conozco el mi verdadero crimen. Et así, dexad que la mi muerte sea mensaje por doquier. Acercaos todos bien, digo, e non olvidedes el destino de aquellos que se mezclan en las cosas que non entienden». Se dice que después sonrió y miró al cielo por encima de la aldea y añadió: «Et aquesto vos atan yo también». Audiolibros Criptogramas presenta Buenos presagios de Terry Pratchett, 11. Viejo bobo necio. Y tras aquella extraña blasfemia, no dijo nada más. Les dejó amordazarla y se mantuvo en pie imperiosamente mientras aplicaban las antorchas a la madera seca. La muchedumbre se acercó, y algunos se mostraban indecisos acerca de si hacían bien o mal, ahora que lo pensaban. 30 segundos después, una explosión voló el parque de la aldea, arrasó todo ser vivo del valle y se vio incluso desde Halifax. Posteriormente hubo una gran polémica acerca de si el responsable de aquello fue Dios o Satán, pero una nota que hallaron en casa de Agnes la Chalada indicaba que cualquier intervención divina o diabólica había recibido el apoyo material de las sayas de Agnes, donde había escondido, previsora, 80 libras de pólvora y 40 de clavos de techar. Agnes también dejó, en la mesa de la cocina, junto a una nota para cancelar el lechero, una caja y un libro. Había instrucciones específicas acerca de qué hacer con aquella caja e instrucciones igualmente específicas acerca de qué hacer con el libro. Debía ser enviado al hijo de Agnes, John Device. Los que lo encontraron, aldeanos del pueblo vecino a quienes la explosión despertó, pensaron en ignorar aquellas indicaciones y quemar la casa sencillamente, pero vieron las llamas y los escombros y decidieron que no. Además, la nota de Agnes incluía predicciones dolorosamente precisas acerca de qué ocurriría a aquellos que no acataran sus órdenes. El hombre que condenó a la hoguera a Agnes la Chalada era un comandante cazabrujas. Encontraron su sombrero en un árbol a 3 kilómetros de allí. Su nombre, bordado en un trozo de cinta bastante grande, era «No cometerás adulterio Pulsifer». Era uno de los buscadores de brujas más asiduos de Inglaterra, y tal vez le hubiera dado cierta satisfacción saber que el último de sus descendientes acababa de salir, aunque sin saberlo, al encuentro de la última descendiente de Agnes la Chalada. Quizás hubiera presentido que la sed de alguna antigua venganza se iba a aplacar por fin. De haber sabido lo que iba a ocurrir de verdad el día en que los descendientes se conocieran, se habría retorcido en la tumba. Claro que jamás la tuvo. En primer lugar, no obstante, Newton tenía que hacer algo con el platillo volante. Aterrizó en la carretera delante de él justo cuando buscaba la salida para el Bajo Tadfield y tenía el mapa abierto encima del volante. Tuvo que frenar en seco.
Tenía el mismo aspecto que todos los platillos volantes de dibujos animados que Newton había visto. Mientras miraba por encima del mapa, se abrió una compuerta deslizándose con un satisfactorio zumbido, dejando paso a una pasarela que se extendió automáticamente hasta la calzada. De dentro salía una luz azul brillante, que contorneaba las siluetas de los 3 extraterrestres. Bajaron por la rampa. Bueno, 2 de ellos bajaron. El que parecía un pimiento patinó hasta abajo y al llegar se cayó. Los otros 2 ignoraron sus pitidos frenéticos y se acercaron al coche despacio, con la actitud internacionalmente aprobada de unos policías que van rellenando mentalmente una multa. El más alto, un sapo amarillo vestido con papel de aluminio, dio unos golpes en la ventanilla de Newton. Este la bajó. La cosa llevaba el tipo de gafas de sol con cristales de espejo que a Newton siempre le recordaban a la leyenda del indomable. Buenas, señora o neutro, dijo. Este es su planeta, ¿verdad? El otro extraterrestre, achaparrado y verde, se había alejado hacia el bosque que había junto a la carretera. Por el rabillo del ojo, Newton le vio dar un puntapié a un árbol, y pasar luego una hoja por un complicado artilugio de su cinturón. No parecía muy contento. Sí, supongo, repuso. El sapo miró al horizonte, meditabundo. Son muchos años ya, ¿eh? Dijo. Personalmente no. O sea, como especie, alrededor de 500.000 de años. Creo. El extraterrestre intercambió un par de miradas con su colega. Dejando que se acumule la lluvia ácida, por lo que veo, continuó. ¿No nos hemos pasado un poco con los hidrocarburos? Perdón. ¿Me dice el albedo de su planeta, señor? Dijo el sapo, sin dejar de observar el horizonte como si ocurriera allí algo interesante. No lo sé. Pues lo siento, señor, pero tengo que decirle que el tamaño de sus círculos polares está por debajo de la norma para un planeta de esta categoría, señor. Cielos, contestó Newton. Se preguntó a quién se lo podría contar, y comprendió que nadie en absoluto le creería. El sapo se inclinó más hacia él. Parecía estar preocupado por algo, dentro de lo que Newton podía deducir de las expresiones de una raza extraterrestre con la que jamás se había topado. Esta vez lo pasaremos por alto, señor. Newton habló nervioso. Vale, me ocuparé de ello. Bueno, yo no, quiero decir que la Antártida o lo que sea pertenece a todos los países o algo así, y. La verdad es, señor, que nos han pedido que le transmitamos un mensaje. ¿Sí? El mensaje dice, le transmitimos un mensaje de paz universal, armonía cósmica y demás. Fin del mensaje, informó el sapo. Vaya, Newton le dio vueltas a aquel o en la cabeza. Qué amable. ¿Tiene usted idea de por qué nos han pedido que le traigamos este mensaje? Le preguntó el sapo. A Newton se le iluminó el rostro. Bueno, supongo que, se agitó, con el aprovechamiento humano del átomo Y. Nosotros tampoco, señor, el sapo se puso en pie. Supongo que será uno de esos fenómenos. Bueno, será mejor que nos vayamos. Meneó la cabeza ligeramente, se volvió y echó a andar como un pato hacia el platillo sin decirle una palabra más. Newton sacó la cabeza por la ventana. Gracias. El extraterrestre pequeño pasó junto al coche. Kodosao, 5%, bramó, lanzándole una mirada significativa. Supongo que ya sabe que podrían verse condenados a ser una especie dominante bajo la influencia de un consumismo compulsivo, ¿verdad? Los 2 enderezaron al otro extraterrestre, lo arrastraron rampa arriba y cerraron la compuerta. Newton esperó un poco, por si acaso pudiera haber un despegue espectacular, pero la nave se quedó allí. Al final, se puso en marcha por el arcén y la rodeó. Cuando miró por el retrovisor, ya no estaba. Creo que se me escapa algo, pensó sintiéndose culpable. ¿Pero el qué? Y ni siquiera se lo puedo contar a Shadwell, porque seguro que me echaría la bronca por no contarles los pezones. De todas formas, dijo Adán, no habéis entendido nada de las brujas. Los ellos estaban sentados en una verja, mirando a perro revolcarse en las boñigas. El pequeño Chucho parecía estar pasándoselo en grande. Yo he leído cosas sobre ellas, continuó alzando un poco la voz. De hecho, siempre han sido buenas y está mal perseguirlas con inquisiciones británicas y cosas de esas. Mi madre dice que solo eran mujeres inteligentes que protestaban de la única forma que podían por las injusticias de una jerarquía social dominada por los hombres, alegó Pepper. La madre de Pepper daba clases en el Politécnico de Norton 31. Sí, pero tu madre siempre está diciendo cosas así, repuso Adán, al cabo de un rato. Pepper asintió afablemente.
Y dice que como mucho eran librepensadoras que adoraban el principio progenerativo. ¿Qué es el principio progenativo? Preguntó Wensleydale. Yo qué sé. Algo de mayo, creo, contestó Pepper vagamente. Pues yo creía que adoraban al demonio, dijo Brian, pero sin condena automática. Ellos se mostraban abiertos respecto al tema de adorar al diablo. Se mostraban abiertos respecto a todo. Además, el demonio molaría más que una birria de mayo. Eso es lo que está mal, dijo Adán. No es el demonio. Es otro dios o algo de eso. Tiene cuernos. Pues eso, el demonio, replicó Brian. Que no, dijo Adán pacientemente. Lo que pasa es que la gente los confunde. Solo se parecen en los cuernos. Se llama Pan. Es mitad cabra. ¿Qué mitad? Inquirió Wensleydale. Adán se lo pensó. La de abajo, contestó al cabo de un rato. Mira que no saber eso. Si todo el mundo lo sabe. Las cabras no tienen parte de abajo, repuso Wensleydale. Tienen parte delantera y parte trasera. Como las vacas. Se quedaron mirando a Perro otra vez, golpeando la verja con los talones. Hacía demasiado calor para pensar. Entonces Pepper dijo. Si tiene patas de cabra, no puede tener cuernos. Son de delante. Oye, que no lo he inventado yo, ¿vale? Saltó Adán, ofendido, yo solo os lo estaba contando. Ahora me entero de que me lo he inventado yo. No hace falta que la toméis conmigo, jo. Pero de todas formas, continuó Pepper, el pónese que no se queje de que la gente crea que él es el demonio. Porque con los cuernos, es que la gente no puede pensar otra cosa más que mira, ese es el demonio. Perro empezó a hurgar en una madriguera. Adán, que parecía tener algún peso encima, respiró hondo. No hay que tomárselo todo tan al pie de la letra, explicó. Es el problema últimamente. Un materialismo fragante. La gente como vosotros es la que tala las selvas tropicales y hace agujeros en la capa de ozono. Hay un pedazo de agujero en la capa de ozono por culpa de la gente del materialismo fragante como vosotros. Yo no puedo hacer nada, ¿vale? Saltó Brian automáticamente. A mí no me lo digas, que no tengo la culpa. Lo pone en la revista, dijo Adán. Hacen falta miles de acres de selva tropical para hacer una hamburguesa. Y todo el ozono se está derritiendo porque, vaciló, porque no paramos de fumigar el medio ambiente. ¿Y las ballenas qué? Apuntó Wensleydale. Tenemos que salvarlas. Durante el día. Por las noches echaba las cartas a ejecutivos nerviosos, porque el hombre es animal de costumbres. 31. Adán estaba perplejo. En su amasijo de nuevos acuario atrasados no venía nada sobre las ballenas. Los editores daban por sentado que sus lectores estaban a favor de las ballenas del mismo modo en que daban por sentado que respiraban y que caminaban derechos. Lo vi en un programa sobre eso, explicó Wensleydale. ¿Y por qué tenemos que salvarlas? Preguntó Adán. Adán no acababa de ver claro cómo se salvaba a una ballena si no estaba en una situación de peligro tangible. Wensleydale se quedó en silencio y escarbó en su memoria. Porque cantan. Y porque son muy inteligentes, y es que casi no quedan. Además, no hace falta matarlas porque solo hacen comida para animales y todo eso. Y si son tan inteligentes, razonó Brian, despacio, ¿qué hacen en el mar? Pues, yo qué sé, repuso Adán, pensativo, bucear por ahí todo el rato, abrir la boca y comer, a mí me parece bastante inteligente, un chirrido de frenos y un crujido prolongado le interrumpieron. Se bajaron de la verja y remontaron el camino hasta el Crook, donde vieron un pequeño coche del revés al final de las largas marcas de las ruedas. Un poco más allá en la calzada había un agujero. Parecía que el coche hubiera intentado esquivarlo. Al acercarse a mirar, una pequeña cabeza de aspecto oriental se esfumó. Los sellos abrieron la portezuela del coche y sacaron a Newton inconsciente. La cabeza de Adán se llenó de visiones de medallas por el heroico rescate. Por la de Wensleydale desfilaban consideraciones prácticas de primeros auxilios. No hay que moverlo, señaló, por si se ha roto algún hueso. Es mejor que llamemos a alguien. Adán miró en derredor. Se divisaba un tejado entre los árboles, al final de la calle. Era Villa Jazmín. Y en Villa Jazmín, Anatema de Vice estaba sentada ante una mesa con tiritas, aspirinas y complementos variados de primeros auxilios que llevaban allí expuestos una hora entera. Anatema había estado contemplando el reloj, pensando que llegaría en cualquier momento. Y después, cuando llegó, no era lo que ella esperaba. Mejor dicho, no era lo que ella hubiera deseado que fuese.
Ella esperaba, bastante conscientemente, a un tipo alto, moreno y guapo. Newton era alto, pero con una silueta larguirucha. Y aunque tenía el pelo indudablemente oscuro, no era ningún tipo de accesorio de moda. No era más que un montón de mechones finos y negros que le crecían en la cabeza. Pero Newton no tenía la culpa. En sus tiempos mozos, iba a la peluquería cada 2 meses con una foto cuidadosamente arrancada de alguna revista, en la que se veía a un tipo con un corte de pelo de mucho estilo sonriendo a la cámara. Le enseñaba la foto al peluquero, y le pedía que le diera aquel aspecto, por favor. Y el peluquero, que sabía lo que hacía, le echaba un vistazo y luego le cortaba el pelo a Newton corto por detrás y por los lados, que era un corte multiuso. Después de un año así, Newton comprendió que obviamente su cara no se llevaba bien con los cortes de pelo. Lo máximo que Newton Pulsifer podía esperar de un corte de pelo era tener el pelo más corto. Y lo mismo pasaba con los trajes. Aún no se había inventado la indumentaria que le diera un aspecto fino y sofisticado, y cómodo. Hacía algún tiempo que había aprendido a conformarse con cualquier cosa que le protegiera de la lluvia y que tuviera sitio para guardar la calderilla. Y no era guapo. Ni siquiera cuando se quitaba las gafas 32. Y Anatema descubrió, cuando le quitó los zapatos para tumbarlo en la cama, que llevaba calcetines muy curiosos. Uno azul, con un agujero en el talón, y otro gris, con agujeros alrededor de los dedos. Supongo que debería invadirme una ola de cariño y ternura y sentir lo que sea femenino, pensó. Solo quisiera que se los lavara. De modo que, alto, moreno, pero guapo no. Se encogió de hombros. Bueno. 2 de 3, no está mal. La silueta de la cama empezó a moverse. Y Anatema, que en la naturaleza misma de las cosas siempre miraba al futuro, suprimió su decepción y dijo: ¿Cómo te encuentras? Newton abrió los ojos. Estaba acostado en una habitación, y no era la suya. Se dio cuenta enseguida por el techo. En su cuarto aún colgaban del techo las maquetas de aviones. Nunca se animaba a quitarlas. Menos aún cuando se las quitaba, de hecho, porque entonces tropezaba con las cosas y se ponía bastantes tiritas. 32. En el techo solo había escayola resquebrajada. Newton nunca había estado en la habitación de una mujer, pero dedujo fácilmente que lo era por la combinación de olores suaves. Percibía un toque de talco y lirio de los valles, y no la fétida traza de viejas camisetas que habían olvidado cómo era el interior de una secadora. Intentó alzar la cabeza, gimió, y la dejó caer de nuevo en la almohada. Y el color rosa no pasaba desapercibido. «Te has dado con la cabeza en el volante», dijo la voz que le había despertado. «Pero no te has roto nada». «¿Qué ha pasado?» Newton volvió a abrir los ojos. «¿El coche?» preguntó. «Creo que está bien». Sale una voz que no para de repetir: «Por favor, luego a Blochen cinturón seguridad». «¿Lo ves?», dijo Newton a una audiencia invisible. «Así se construye un coche, ellos sí que saben. El acabado en plástico prácticamente no se abolla». Miró hacia Anatema. «Di un volantazo para esquivar a un tibetano», explicó. «O al menos eso creo. Puede que me haya vuelto loco». La silueta se acercó a su campo de visión. Tenía el cabello oscuro, los labios rojos y los ojos verdes, y era mujer casi con toda seguridad. Newton intentó no mirarla fijamente. Ella dijo: «Si es así, nadie se va a dar cuenta», y sonrió. «¿Sabes que es la primera vez que veo a un cazador de brujas?» Farfulló Newton. Le estaba mostrando su cartera abierta. «La he tenido que abrir», explicó. Newton se sintió incomodísimo, lo cual no era tan inusual. Shadwell le había dado una tarjeta de cazador de brujas oficial, que entre otras cosas, obligaba a los pereles, jueces, obispos y alguaciles a dejarle pasar y a darle todas las pastillas de encendido que pidiera. Era impresionante, una increíble obra maestra en caligrafía, y probablemente muy antigua. Se había olvidado de ella. «Es un hobby», dijo desconsoladamente. «En realidad soy no iba a decir que era un empleado administrativo, no allí, no en aquel momento, no a una chica como aquella, ingeniero informático», mintió. «Quiero serlo. Quiero serlo. En el fondo yo soy un ingeniero informático, solo que el cerebro me está fallando». «Perdona, ¿te importa decirme?» «Anatema de vice», contestó ella. «Soy ocultista, pero es solo un hobby. En realidad soy una bruja». «Bien hecho. Llegas media hora tarde», añadió, tendiéndole una pequeña cartulina, «o sea que más vale que leas esto. Así ahorraremos tiempo». De hecho, Newton tenía un pequeño ordenador, a pesar de los escarmientos de su infancia. A decir verdad, tenía varios.
Era fácil saber cuáles tenía. Eran los equivalentes de sobremesa del wasabi. Los que, por ejemplo, se ponían a mitad de precio en cuanto él los compraba. O que salían a la venta en una avalancha de publicidad y se sumían en las tinieblas al cabo de un año. O que solo funcionaban metidos en la nevera. O los que, si por algún casual eran fundamentalmente buenas máquinas, Newton siempre adquiría con la versión nueva y plagada de errores del sistema operativo. Pero él lo seguía intentando, porque creía. Adán también tenía un ordenador. Lo usaba para jugar, pero nunca mucho rato. Cargaba los juegos, los miraba muy interesado unos minutos y procedía entonces a jugar hasta que los ceros del contador de High Score desaparecían. Cuando los otros ellos comentaban aquella extraña habilidad, Adán manifestaba su leve asombro respecto a cómo podía ser que no jugara todo el mundo a juegos de aquellos. Solo hay que aprender a jugar, y lo demás es muy fácil, decía. Gran parte del salón frontal de Villa Jazmín estaba ocupado, como comprobó Newton con una sensación de ahogo, por periódicos apilados. Había recortes pegados en las paredes. Algunos estaban señalados en rojo. Se sintió algo satisfecho de reconocer varios artículos de los que le había recortado a Shadwell. Anatema andaba más bien corta de muebles. Solo se había molestado en traer su reloj, una reliquia de la familia. No era un reloj de pie con caja, sino un reloj de pared con un péndulo que oscilaba libremente bajo el cual Eapoe habría amarrado alegremente a alguien. Newton no podía quitarle el ojo de encima. Lo construyó un antepasado mío, explicó Anatema, dejando las tazas de café en la mesa. Sir Joshua de Vice. ¿Te suena? Inventó eso que se balancea y sirve para que los relojes vayan bien y sean baratos. Se llama así por eso. ¿El Joshua? Preguntó Newton con cautela. No, el mecanismo, de Vice en inglés. En la última media hora, Newton había oído cosas muy increíbles y estaba a punto de creérselas, pero en algún momento había que decir basta. ¿El mecanismo se llama mecanismo porque alguien se llamaba así? En inglés, claro. De Vice es un nombre tradicional de Lancashire. Viene del francés, me parece. ¿No me irás a decir que tampoco te suena Sir Humphrey Chisme? Venga ya. Que diseñó un chisme que servía para bombear el agua de las minas inundadas. ¿Y Pietre Cachivache, que inventó el cachivache? O Cyrus T, como se llame, el más destacado inventor negro de América. Thomas Edison dijo que los únicos científicos contemporáneos que admiraba eran Cyrus T, como se llame, y ella Rider Cacharro. Y. Miró la expresión desconcertada de Newton. Hice la tesis sobre ellos, añadió. Las personas que inventaron cosas tan sencillas y universalmente útiles que nadie se acuerda de que las inventó alguien. ¿Azúcar? Siempre te pones dos, dijo Anatema dulcemente. Newton volvió a mirar la ficha que le había dado. Parecía pensar que lo explicaría todo. Pero no. Estaba dividida en dos por una línea vertical. A la izquierda había un párrafo que parecía romance, en negro. A la derecha, en rojo, comentarios y anotaciones. El efecto era el siguiente. 3819. Cuando el carro del oriente invertido esté, las sus cuatro rodas en el aire, un hombre con magulladuras yacerá en el vuestro lecho con fuerte dolor de cabeza impidiendo melecina, hombre que coma alfileres probará, pero de límpido corazón. Más lleva encima las semillas de la mi propia destrucción, así que más pronto quital de los medios de facer fuegos a es menester asegurar que juntos heredes fasta el fin que ha de venir. Coche japonés. Del revés. Choque, daños superficiales. Aceptar, melecina igual medicina, aspirina. Compárese 3757, alfiler igual cazador de brujas, compárese 102 buen cazador de brujas. Alud a Pulsifer, compárese 002, buscar cerillas, etc. En los 90. Menos de un día, compárese 712, 3803, 4004. La mano de Newton se metió automáticamente en su bolsillo. El mechero había desaparecido. ¿Pero qué es esto? Dijo con voz ronca. ¿Has oído hablar de Agnes la Chalada? Le preguntó Anatema. No, repuso Newton, defendiéndose a la desesperada con el sarcasmo. Ahora no me digas que inventó a los locos. Es el apodo que le dieron en Lancashire, repuso Anatema fríamente. Si no te lo crees, lee sobre los juicios de las brujas a principios del siglo XVII. Era una antepasada mía. De hecho, uno de tus antepasados la quemó viva. O lo intentó. Newton escuchó con horrorizada fascinación la historia de Agnes Chalada. ¿No cometerás adulterio, Pulsifer? Dijo él cuando Anatema terminado.
En aquellos tiempos eran normales esos nombres, explicó Anatema. Creo que eran 10 hermanos y su familia era muy religiosa. Estaba Codicia Pulsifer, falso testigo Pulsifer. Ya veo, dijo Newton. Vaya. Me parece que a Shadwell le sonaba el nombre. Estará en los archivos del ejército. Si me llamara adulterio, Pulsifer, iría por ahí queriendo matar a todo el mundo. Creo que no le gustaban mucho las mujeres, sencillamente. Gracias por tomártelo tan bien, le dijo Newton. Quiero decir que él debía de ser antepasado mío. No hay muchos Pulsifer. Quizás, por eso me topé con el ejército cazabrujas, ¿no? A lo mejor es el destino, añadió esperanzado. Ella meneó la cabeza. No, repuso, nada de eso. De todas maneras, buscar brujas no es lo que era en aquel tiempo. No creo que Shadwell haya pasado de darle una patada al cubo de basura de la vecina. Entre tú y yo, Agnes era un poco difícil, dijo Anatema, imprecisa. No tenía término medio. Newton sacudió la ficha. ¿Y qué tiene que ver con esto? Preguntó. Ella lo escribió. Bueno, el original. Es el versículo 3819 de las buenas y ajustadas profecías de Agnes la Chalada, primera edición en 1655. Newton se quedó mirando la profecía otra vez. Abrió y cerró la boca. Sabía que iba a chocar con el coche. Preguntó. Sí. Bueno, no, seguramente no. Mira, es que Agnes es la peor profeta que jamás existió. Porque siempre acertaba. Y por eso el libro no se vendió. Muchos poderes psíquicos, la mayoría, se originan en una falta de orientación temporal, y la mente de Agnes la Chalada iba tan a la deriva en el tiempo que se la consideraba bastante loca incluso desde el punto de vista del Lancashire del siglo XVII, donde las profetisas locas eran una industria en auge. Pero oírla daba gusto, en eso todos estaban de acuerdo. Insistía en curar enfermedades usando una especie de moho y en la importancia de lavarse las manos para que el agua se llevara a esos pequeños animalitos diminutos que causaban las enfermedades, cuando todo el mundo sabía que la mejor defensa contra los demonios de la mala salud era apestar a base de bien. Recomendaba correr dando unos saltitos al trote para vivir más, lo cual era extremadamente sospechoso, y consiguió que los cazabrujas se le echaran encima, y hacía hincapié en la importancia de incluir fibra en la dieta, aunque con aquello iba claramente por delante de su tiempo, puesto que a la mayoría de la gente le molestaba menos la fibra en su dieta que la gravilla. Y no curaba las verrugas. En la tu mente hallase todo, decía. Oblidad este dello, e desaparecerá. Era obvio que Agnes tenía pistas del futuro, pero solían ser inusitadamente reducidas y concretas. En otras palabras, completamente inútiles. ¿Qué quieres decir? Le preguntó Newton. Solía dar con el tipo de predicciones que solo se pueden entender una vez han ocurrido, explicó Anatema, como non compredes Betamax. Esa predicción era para el 72. ¿Me estás diciendo que predijo los vídeos? No. Solo sacó un fragmento de información, repuso Anatema. Ahí está la cuestión. Casi siempre descubre cosas con una referencia tan oblicua que solo puedes comprenderlas cuando ya han ocurrido, y entonces todo concuerda. Y tampoco sabía lo que sería importante y lo que no, de modo que lo escribió todo un poco al tuntún. Dijo que el 22 de noviembre de 1963 se derrumbaría una casa en Kings Lynn. ¿Ah, sí? Newton estaba amablemente perplejo. Es la fecha en que asesinaron a Kennedy, apuntó ella. Pero Dallas no existía entonces. En cambio, fíjate, Kings Lynn era muy importante. Ah, sí. Acertaba bastante cuando se trataba de sus descendientes. Ah, ¿sí? Y no sabía nada del motor de combustión interna. Para ella solo eran carros extraños. Incluso mi madre pensó que se refería al vuelco de un carro imperial. ¿Ves? No basta saber el futuro. Hay que saber qué significa. Era como si Agnes estuviera observando un cuadro gigantesco por un agujerito diminuto. Escribió lo que pensaba que serían buenos consejos respecto a lo que pudo interpretar con esas miradas tan parciales. A veces hay suerte, continuó Anatema, mi bisabuelo vio la caída de la bolsa de 1929, por ejemplo, 2 días antes de que ocurriera. Hizo una fortuna. Se podría decir que somos descendientes profesionales. Miró a Newton con dureza. Y fíjate, lo que no comprendió nadie hasta hace 2 siglos es que las buenas y ajustadas profecías eran la idea que tenía Agnes de una herencia familiar. Muchas de las profecías se refieren a sus descendientes y a su bienestar. De ahí la predicción de Kings Lynn.
Mi padre estaba allí de visita por aquella fecha, de modo que, desde el punto de vista de Agnes, tenía muchas posibilidades de que le cayera un ladrillo encima mientras que era imposible que le alcanzara una bala de Dallas. Qué amable, dijo Newton. Casi se le puede perdonar haber volado una aldea entera. Anatema lo ignoró. El caso es que así estamos, continuó. Desde entonces nuestro trabajo ha consistido en interpretar las profecías. Al fin y al cabo, la media es de una por mes, y ahora más, cuanto más nos acercamos al fin del mundo. ¿Y cuándo será? Preguntó Newton. Anatema miró el reloj elocuentemente. Él profirió una pequeña carcajada espantosa que le habría gustado sonara elegante y sofisticada. Después de los acontecimientos vividos, no se sentía muy cuerdo. Además, olía el perfume de Anatema, y ello le incomodaba. Considérate afortunado de que no necesite un cronómetro, dijo Anatema. Tenemos, bueno, unas 5 o 6 horas. Newton lo pensó detenidamente. Hasta entonces no había sentido la necesidad imperiosa de tomar alcohol, pero algo le decía que para todo hay una primera vez. ¿Las brujas tienen bebida en casa? Se aventuró a preguntar. Claro, sonrió del mismo modo en que Agnes la chalada debía de sonreír al sacar el contenido de su cajón de lencería. Un mejunje verde con burbujas y cosas retorciéndose en la superficie que se va solidificando. Eso deberías saberlo. Genial. ¿Tienes hielo? Resultó ser ginebra. Y tenía hielo. Anatema, que se había metido a bruja sobre la marcha, estaba en contra de las bebidas alcohólicas en general, pero a favor en su caso concreto. ¿Te he contado lo del tibetano que salió de un agujero de la calzada? Dijo Newton, tranquilizándose un poco. Ah, ya me he enterado, repuso, revolviendo los papeles de encima de la mesa. Eran 2, y salieron ayer del césped de la entrada. Los pobrecitos estaban tan perdidos que les ofrecí una taza de té y luego cogieron prestada una pala y se volvieron abajo. No creo que sepan qué se supone que están haciendo. Newton se sentía ligeramente ofendido. ¿Y tú cómo sabes que eran tibetanos? Le preguntó. ¿Y tú? Se puso a decir Ron cuando le diste. Bueno, parecía tibetano, repuso Newton. Túnicas de color azafrán, cabeza rapada, ya sabes, tibetano. Uno de los que yo digo hablaba bien inglés. Por lo visto repara radios en Lhasa. Estaba trabajando y de repente se encontró en un túnel. No sabe cómo va a volver a casa. Haberlo mandado al final de la calle. Le habrían acercado en platillo volante, dijo Newton con pesimismo. 3 extraterrestres. Uno era un robot metálico. No me digas que aterrizaron en el césped de la entrada, pues mira, es el único sitio donde no aterrizaron, según la radio. Van bajando por todo el mundo transmitiendo un mensaje muy trillado de paz cósmica, y cuando la gente les dice y que les miran perplejos y se van. Señales y presagios, justo lo que dijo Agnes. No me digas que también predijo todo esto. Anatema empezó a hojear un archivo de fichas desgastadas que tenía delante. Quería pasarlo todo a ordenador, dijo, con búsqueda de palabras, y todo eso. Ya sabes, ¿no? Sería todo mucho más fácil. Las profecías están clasificadas por orden, a la antigua, pero hay pistas, apuntes a mano y tal. ¿Lo escribió en fichas? Preguntó Newton. No. Era un libro. Pero es que, lo he extraviado. Siempre hemos tenido copias, claro. O sea que lo has perdido, afirmó Newton, tratando de inyectar algo de humor a los procedimientos. ¿A que eso no lo predijo? Anatema le dirigió una mirada fulminante. Si las miradas matasen, Newton estaría en la mesa de autopsias. Entonces prosiguió. No obstante, hemos sacado bastantes concordancias a lo largo de los años, y a mi abuelo se le ocurrió un sistema de remisión. Aquí está. Le puso delante a Newton una hoja de papel. 3988. Cuando los hombres de azafrán de primavera de la tierra surjan y de los cielos los hombres verdes, non sé la razón, mas cuando las barras de Plutón abandonen los castillos fulgurosos, en los países sumergidos resurjan, el Leviatán sea libertado, Brasil faga verdor, entonces, azafrán igual azafrán, amarillo, compárese 2 o 3, extraterrestres, paracaidistas, centrales nucleares, ver recortes 798, 8 o 6, Atlantis, ver recortes 812, 819, Leviatán igual ballena, compárese 1981. 3 se ayuntarán y 4 despertarán, Latinoamérica está verde. 3 igual 4. Cabalgarán sobre caballos de ferro. ¿El o vías de tren?
Camino de ferro, compárese 2675, fin cerca será. Esta no la pillé con antelación, admitió Anatema. Puse las anotaciones cuando lo oí en las noticias. A tu familia se le darán fenomenal los crucigramas, dijo Newton. No sé, aquí creo que Agnes se pierde un poco. Lo del Leviatán, de Latinoamérica y del 3 y el 4 podría ser cualquier cosa. Suspiró. El problema es el periódico. No se puede saber si Agnes se refiere a algún incidente sin importancia que se te pueda haber pasado. ¿Sabes lo que cuesta repasar todos los diarios de cabo a rabo todas las mañanas? 3 horas y 10 minutos, contestó Newton automáticamente. Audiolibros Criptogramas presenta Buenos Presagios de Terry Pratchett, 12. Seguro que nos dan una medalla, o algo, dijo Adán optimista. Por rescatar a un hombre de un automóvil en llamas. No estaba en llamas, corrigió Pepper. Si no estaba ni roto cuando lo pusimos del derecho. Pero podía, señaló Adán. No veo por qué no van a darnos una medalla solo porque un coche viejo no sabe cuándo pegarse fuego. Se quedaron mirando el agujero. Anatema había llamado a la policía, que lo había declarado hundimiento y lo había rodeado de conos. Estaba oscuro, y se veía muy profundo. ¿A qué molaría ir al Tíbet? Dijo Brian. Podríamos aprender taekwondo y todo eso. Vi una película de un valle del Tíbet donde la gente vivía 100 años. Se llamaba Shangri-La. El chalet de mi tía se llama Shangri-La, señaló Wensleydale. Adán resopló. Pues no estaba muy espabilado el que le puso a un valle el nombre de una casa, dijo. Le podrían haber puesto Vallesol, o Los Laureles. Pues igual que el chaval a ese, replicó Wensleydale suavemente. Se dice Shambhala, corrigió Adán. Supongo que es lo mismo, pero lo que pasa es que tiene 2 nombres, afirmó Pepper con una diplomacia poco corriente. Como nuestra casa. Le cambiamos el nombre de la casa del guarda a Campos de Norton cuando nos mudamos, pero nos siguen mandando cartas para un tal T.O.C. Cupier, de la casa del guarda. A lo mejor le han puesto Shambhala, pero la gente sigue llamándolo Los Laureles. Adán lanzó un guijarro al agujero. Empezaba a aburrirse de los tibetanos. ¿Qué hacemos ahora? Dijo Pepper. Están desinfectando a las ovejas abajo en la granja. ¿Por qué no vamos a ayudar? Adán lanzó una piedra más grande y esperó el ruido. No se oyó. No sé, dijo, distraído. Creo que tendríamos que hacer algo con las ballenas y las selvas y todo eso. ¿El qué? Le preguntó Brian, que disfrutaba con toda la diversión que representaba un buen baño desinfectante de ovejas. Empezó a vaciarse los bolsillos de bolsitas de patatas y las fue tirando, una por una, en el agujero. ¿Podemos ir a Tadfield esta tarde y no comer hamburguesas?, propuso Pepper. Si ninguno de nosotros se come una hamburguesa, millones de acres de selva tropical se salvarán. Los talarán igual, repuso Wensleydale. Ya estás otra vez con el materialismo flagrante, le incriminó Adán. Igual que con las ballenas. Es increíble todo lo que está pasando, contempló a Perro. Se sentía raro. El chucho, al notar que estaba pendiente de él, se sentó expectante sobre las patas traseras. La gente como tú es la que se come las ballenas, le dijo Adam con severidad. ¿Qué te apuestas a que te has cepillado una ballena entera por lo menos? Perro, con una última chispita satánica de odio hacia sí mismo, ladeó la cabeza y gimió. Anda, que en menudo mundo vamos a crecer, se lamentó Adán. Sin ballenas, sin aire, y todo el mundo chapoteando por ahí por el crecimiento de los mares. Entonces los únicos que estarían contentos serían los atlantisanos, señaló Pepper alegremente. Jo, repuso Adán, que no estaba escuchando. Algo le pasaba en la cabeza. Le dolía. Le venían pensamientos sin tener que pensarlos. Algo le decía. Adam Young, puedes hacer algo. Algo mejor, puedes hacer lo que quieras. Y quien decía aquello era él. Parte de él, muy al fondo. Una parte de él que había estado allí todos aquellos años, pero había pasado desapercibida, como una sombra. Decía, sí, es un asco de mundo. Podría haber sido genial. Pero ahora es un asco y ya va siendo hora de hacer algo. Y para eso estás tú aquí. Para hacerlo todo mejor. Porque podrían ir a donde quisieran, continuó Pepper, dirigiéndole una mirada preocupada. Los atlantisanos, digo, porque... Estoy harto de los atlantisanos pesados y de los tibetanos, saltó Adán. Todos fijaron en él la mirada. Nunca lo habían visto así. Claro, ¿a ellos qué les importa? Dijo Adán. Todos acabando con las ballenas, con el carbón, con el petróleo y el ozono y las selvas tropicales, ¿y para nosotros qué? No quedará nada.
Tendríamos que estar yendo a Marte y cosas así en vez de estar sentados a la Bartola mientras el aire se gasta. Aquel no era el Adam de siempre. Los ellos evitaban mirarse a la cara. Estando Adam con esos ánimos, el mundo parecía un lugar más inhóspito. Me parece a mí, le advirtió Brian, pragmático, me parece a mí que lo mejor que puedes hacer es parar ya de leer esas cosas. Es lo que decías el otro día, dijo Adam. Crecemos leyendo cosas de piratas, de vaqueros, de naves espaciales y cosas así, y cuando te crees que el mundo está lleno de todo eso, van y te dicen que en verdad son todo ballenas muertas, bosques talados y residuos nucleares por ahí sueltos durante 1.000.000 de años. Pues para eso no vale la pena crecer, mira tú por dónde. Los ellos intercambiaron miradas. Una sombra se proyectaba sobre el mundo entero. Nubes de tormenta se iban formando al norte, bloqueando la amarilla luz del sol como si un pintor aficionado entusiasta hubiera pintado el cielo. Yo creo que debería acabarse todo y volver a empezar, afirmó Adán. No parecía la voz de Adán. Un viento amargo soplaba entre los bosques veraniegos. Adán miró a Perro, que intentaba hacer el pino. Se oyó a lo lejos un murmullo de truenos. Se agachó y, distraído, le dio unas palmaditas al perro. Ya verían todos si estallaran todas las bombas nucleares y empezara todo de nuevo, solo que organizado como Dios manda, continuó Adán. A veces pienso que me gustaría que pasara eso. Así podríamos arreglar las cosas. Volvieron a rugir los truenos. Pepper se estremeció. Aquello no era la discusión típica en la que se enzarzaban los ellos, que se daba frecuentemente en las horas tranquilas. Algo tenían los ojos de Adán que su amiga no lograba entender. Y no era esa mirada de diablillo, porque eso lo tenía más o menos siempre, sino una especie de gris perplejo que era mucho peor. No sé si podríamos, replicó Pepper, no sé si nosotros, porque si todas las bombas esas explotan, explotamos todos. Como madre de generaciones venideras, estoy en contra. Los demás la miraron con curiosidad. Ella se encogió de hombros. Y luego las hormigas gigantes se apoderan del mundo, dijo Wensleydale, nervioso. Como en la película esa. Y habría que ir con escopetas recortadas y con coches de esos que llevan, bueno, eso, cuchillos y pistolas en la... Yo no dejaría que hubiera hormigas gigantes ni nada, aseguró Adán, iluminándosele la cara terriblemente. Y a vosotros no os pasaría nada. De eso ya me encargaría yo. Sería un pasote, ¿eh? Todo el mundo para nosotros solos. ¿A que sí? Nos lo podríamos partir. Y jugar a juegos, chulísimos. Podríamos jugar a guerras con ejércitos de verdad. Pero si no habría nadie, señaló Pepper. Podría dejar algunas personas, repuso Adam sin darle importancia. Las que hicieran falta para los ejércitos, en todo caso. Nos podríamos quedar cada uno un cuarto del mundo. Mira, tú, señaló a Pepper, que retrocedió como si el dedo de Adán fuera un atizador al rojo vivo, te quedas con Rusia porque es roja y tú eres pelirroja, ¿vale? Y Wensley se queda con América, y Brian con África y Europa Y. Incluso en su estado de creciente terror, los ellos estudiaron aquello con el interés que merecía. Jo, farfulló Pepper, con el fuerte viento barriéndole la camiseta. ¿Y por qué Wensley América Y? ¿Y yo Rusia? Rusia es un rollo. Pues te coges también China y Japón y la India, dijo Adán. O sea que yo solo tengo África y un montón de países pequeños, ¿qué rollo?, se quejó Brian, negociando incluso al tomar la curva de la catástrofe. ¿Por qué no Australia?, añadió. Pepper le dio un codazo y meneó la cabeza, apremiante. Australia le toca a Perro, afirmó Adán, los ojos resplandecientes con el fuego de la creación, porque necesita mucho espacio para correr. Y además, hay muchos conejos y canguros para que cace, Y. Las nubes se extendían hacia adelante y hacia los lados como tinta que se vierte en un cuenco de agua clara, y avanzaban por el cielo más rápido que el viento. Pero que no habrá ningún conejo, chilló Wensleydale. Adán no estaba escuchando, al menos no a ninguna voz externa a su cabeza. Es demasiado lío, dijo. Deberíamos volver a empezar. Salvar lo que queramos y volver a empezar. Es lo mejor. Y si lo piensas, es que le haríamos un favor a la Tierra. Me da una rabia ver a todos los fanáticos esos destrozándolo todo, es la memoria, explicó Anatema. Trabaja tanto hacia atrás como hacia adelante. La memoria racial, quiero decir. Newton le dirigió una mirada amable pero perpleja. Lo que quiero decir, dijo pacientemente, es que Agnes no veía el futuro. Eso es una metáfora. Lo recordaba.
Claro que no muy bien, y para cuando su entendimiento lo asimilaba, estaba todo mezclado. Nosotros pensamos que lo que mejor se le daba era recordar cosas que iban a pasarle a sus descendientes. Pero si tú vas a los sitios y haces cosas en función de lo que escribió, y lo que escribió es su interpretación de los sitios a los que has ido y de las cosas que has hecho, repuso Newton, entonces, ya lo sé. Pero, bueno, está demostrado que funciona así, contestó ella. Miraron el mapa desplegado entre ellos. Junto a ellos, la radio murmuraba. Newton estaba muy al tanto de que tenía una mujer sentada al lado. Sé profesional, se decía. ¿Eres un soldado, no? Bueno, casi. Pues pórtate como un soldado. Pensó con ahínco durante una fracción de segundo. Bueno, pues pórtate como un soldado respetable con muy buenos modales. Se forzó a atender a la cuestión. ¿Y por qué el Bajo Tadfield? Preguntó Newton. Yo solo me interesé por el tiempo. Un microclima óptimo, que le llaman. O sea, que es un sitio pequeño con su propio buen tiempo. Echó un vistazo a los cuadernos de ella. Aún ignorando a los tibetanos y a los extraterrestres, que parecían estar invadiendo el mundo entero últimamente, aquel lugar tenía algo raro. La zona de Tadfield no solo gozaba del tiempo que se deduce de un calendario, sino que además se resistía bastante al cambio. Nadie construía casas nuevas, por lo visto. La población no se movía demasiado. Y parecía haber más bosques y setos de lo corriente para la época. La única granja de cría intensiva que abrieron por allí había quebrado hacía un año o dos, y la había reemplazado la cochiquera de un granjero chapado a la antigua que dejaba a los cerdos corretear entre los manzanos y que vendía la carne a precios exorbitantes. Las dos escuelas locales parecían prosperar en una extasiada inmunidad a las corrientes cambiantes de la educación. Una autopista que habría convertido la mayor parte del Bajo Tadfield en poco más que el área de servicio del Cerdo Feliz, salida 18, se desvió 5 millas, dio un rodeo con un enorme semicírculo y siguió adelante, ajena a la pequeña isla de inalterabilidad que había esquivado. Nadie sabía muy bien por qué. Uno de los topógrafos implicados sufrió una crisis nerviosa, otro se metió a monje y el tercero se marchó a Bali a pintar mujeres desnudas. Fue como si una buena parte del siglo XX hubiera marcado unos cuantos kilómetros cuadrados con prohibido el paso. Anatema sacó otra ficha de su archivo y la deslizó al otro lado de la mesa. Tuve que buscar en un montón de archivos del condado, dijo Anatema. ¿Y por qué es la 2315? Si va antes que las otras. 2315. Dicen algunos que en la ciudad de Londres se mostrará, o en Nueva York, mas se equivocan, el lugar de nombre es Tadesfield, donde poderoso se erigirá Homo caballero en el su feudo, y en 4 partes dividirá lo mundo, provocando así la tormenta. 4 años de adelanto, Nueva Ámsterdam hasta 1664, Tadville, Norfolk. Tardesfield, Devon, Tadfield, Oxon. Ver Apocalipsis, 6:1 o. Agnes era un poco chapucera con las fechas. No sabía muy bien iba dónde. Ya te he dicho que nos hemos pasado siglos diseñando una especie de sistema para encadenarlas todas. Newton miró unas cuantas fichas. Por ejemplo, 1111. Vendrá el Gran Khan, los 2 poderes en vano esperarán, irá a reunirse con el Suamo, el que no se esperan, le dará nombre a Corre con la alguna relación con Bismarck. A.F. de Vice, 8 de junio de 1888. Schleswig-Holstein. Su natural, del infierno resurgirá. Aquí se la ve más obtusa que de costumbre, constató Anatema. 3 o 17. Veo 4 que cabalgan y que traen el fin, los ángeles del infierno cabalgan con ellos, se despertarán 3. 4 forman 4 y juntos 4 serán, el ángel oscuro será vencido, mas el hombre reclamará la su parte. Los 4 jinetes del Apocalipsis, el hombre igual pan, el diablo, juicios de las brujas de Lancashire, Brewster, 1782. Se me hace a mí que la buena de Agnes cogió una buena cogorza aquella noche. Kinky de Vice, 15 de octubre de 1789, estoy de acuerdo. Errar es humano, ¿qué le vamos a hacer, señorita? OJ de Vice, 5 de enero de 1854, ¿por qué buenas y ajustadas? Preguntó Newton. Buenas en el sentido de exactas, de precisas, repuso Anatema con la cansada entonación de quien ha explicado lo mismo una y otra vez. Antes significaba eso. Pero oye, dijo Newton. Casi se había convencido a sí mismo de la inexistencia del ovni, que era evidentemente una ilusión, y del tibetano, que pudo ser una, bueno, se lo estaba pensando, pero fuera lo que fuera no era un tibetano.
Pero de lo que sí que estaba cada vez más seguro era de estar en una habitación con una mujer muy atractiva, a lo que parecía gustar o al menos no disgustar, lo cual era primicia absoluta para él. Y era muy posible que estuvieran pasando cosas extrañas, pero si lo intentaba en serio, si remontaba en la galera del sentido común los rápidos de la realidad, podía fingir que todo eran, bueno, globos sonda, o Venus, o alucinación en masa. Es decir, fuera lo que estaba pensando, desde luego no era su cerebro. Pero oye, dijo, el mundo no se va a acabar ahora, ¿no? O sea, mira a tu alrededor. No hay tensión internacional, bueno, al menos no más que de costumbre. ¿Por qué no dejamos esto un rato y, no sé, vamos a dar una vuelta, o algo? ¿Pero no te das cuenta? Aquí pasa algo. Algo que afecta a esta zona. Exclamó ella. Ha liado todos los campos de poder. Está protegiendo la zona de cualquier cosa que pueda cambiar. Allí estaba de nuevo. El pensamiento que no podía o no le permitían asimilar, como un sueño al despertar. Las ventanas crujieron. Desde fuera, una ramita de jazmín, empujada por el viento, empezó a pegar insistentemente contra el cristal. Pero no consigo determinar la posición, se lamentó Anatema, entrelazando los dedos, lo he intentado todo. ¿La posición? Preguntó Newton. Lo he intentado con el péndulo. Con el teodolito. Soy adivina, ¿entiendes? Pero creo que se mueve. Newton seguía en posesión de sus facultades mentales lo suficiente como para hacer la traducción. Cuando la gente decía soy adivina, ¿entiendes? Querían decir tengo una imaginación hiperactiva pero poco original / llevo esmalte de uñas negro / hablo con mi periquito. Al decirlo Anatema, sonó como si estuviera admitiendo tener una enfermedad hereditaria que preferiría rotundamente no tener. ¿El Armagedón se mueve? Dijo Newton. Algunas profecías dicen que primero tiene que levantarse el anticristo, repuso Anatema. Agnes dice que es un hombre. No lo localizo, o una mujer, apuntó Newton. Estamos en el siglo XX, ¿no? Igualdad de condiciones. Me parece que no te lo estás tomando muy en serio, le regañó ella, de todas formas, es que aquí no hay mal. Es eso lo que no entiendo. Solo amor. ¿Cómo? Ella le miró desesperada. Es difícil de explicar, dijo. Algo o alguien ama este lugar. Adora cada pulgada con tanta fuerza que lo escuda y lo protege. Es un amor profundo, enorme y feroz. ¿Cómo puede pasar algo malo aquí? ¿Cómo puede ser que el fin del mundo empiece aquí? Es el tipo de pueblo en el que todo el mundo quisiera criar a sus hijos. Es un paraíso para los niños, sonrió sin ganas. Tendrías que ver a los niños de por aquí. Parecen de mentira. Como sacados de los libros de Guillermo. Con las rodillas arañadas, que no paran de decir genial, y con los dardos, casi lo tenía. Sentía la forma del pensamiento, le estaba ganando terreno. ¿Qué es esto? Le preguntó Newton. ¿Qué? Gritó Anatema al cortarle el hilo de las ideas. Newton golpeteaba el mapa con el dedo. Pone aeropuerto abandonado. Aquí, mira, al oeste de Tadfield. Anatema resopló. ¿Abandonado? No te lo creas. Antes era una base, cuando la guerra. Desde hace 10 años es la base aérea del Alto Tadfield. Y antes de que lo digas, la respuesta es no. Odio esa mierda de lugar, pero el coronel es más sensato que tú de lejos. Que su mujer hace yoga, por Dios. Bueno. ¿Qué estaba diciendo? Los niños de por aquí, sintió un resbalón mental y mentalmente se dio de bruces con un pensamiento más personal que la esperaba para recogerla. Newton no estaba mal, la verdad. Y eso de pasarse el resto de la vida con él, en fin, no iba a durar lo suficiente como para agobiar. La radio hablaba de las selvas tropicales latinoamericanas. Selvas vírgenes. Empezó a granizar. Las balas de hielo cortaban las hojas alrededor de los sellos mientras Adán los conducía a la cantera. Perro les seguía con el rabo entre las piernas, gimiendo. No es justo, pensaba. Justo cuando estaba cogiendo el tranquillo a las ratas. Justo cuando empezaba a controlar al pastor alemán de enfrente. Ahora él va a acabar con todo y yo ya me veo otra vez con los ojos rojos y cazando almas perdidas. ¿Qué sentido tiene eso? Si no se defienden, ni saben a nada, Wensley Dale, Brian y Pepper no estaban pensando con tanta coherencia en absoluto. Lo único que sabían es que tenían las mismas posibilidades de no seguir a Adam como de volar. Resistirse a la fuerza que los guiaba solo podía desembocar en una fractura múltiple de piernas, y aún así tendrían que marchar tras él. Adán no estaba pensando siquiera. Algo acababa de abrirse en su mente, algo enardecido. Lo sentó en el cajón.
Aquí estaremos bien, dijo. Repuso Wensleydale, nuestros padres no. No te preocupes por ellos, le contestó Adán, altanero. No. Puedo conseguir otros. Además, otros que no nos manden a la cama a las 9:30. No habrá que irse a la cama más que cuando queramos. O ordenar la habitación o lo que sea. Dejármelo a mí y todo arreglado, les dirigió una sonrisa maníaca, van a venir unos amigos míos. Ya veréis cómo os caen genial. Pero, empezó a decir Wensleydale. Tú piensa en todas las cosas chulas que tendremos, exclamó Adán entusiasmado. Podrás llenar América de indios y vaqueros y polis y cacos y dibujos y naves espaciales y todo. ¿A qué mola? Wensleydale miró abatido a los otros dos. Compartían un pensamiento que ninguno de ellos hubiera podido articular con propiedad incluso en tiempos más normales. Grosso modo, pensaban que antes había vaqueros y cacos de verdad, y era estupendo. Y siempre habría juegos de vaqueros y cacos, y eso también era estupendo. Pero jugar a vaqueros y cacos de verdad, vivos y no vivos, que se pudieran guardar en su caja cuando uno se cansara, eso no parecía estupendo en absoluto. Los cacos, vaqueros, los extraterrestres y los piratas eran chulos precisamente porque podía uno dejar de serlo y volver a casa. Pero antes que nada, anunció Adán misteriosamente, vamos a enseñarles, había un árbol en la plaza. No era muy grande, tenía las hojas amarillas y la luz conmovedora que recibía a través del dramático cristal ahumado no era la luz adecuada. Llevaba dentro más química que un atleta olímpico, y en sus ramas anidaban unos altavoces. Pero era un árbol, y si se entornaban los ojos y se miraba desde el otro lado de la cascada artificial, casi parecía verse un árbol enfermo a través de una niebla de lágrimas. A Jaime Ernest le gustaba comer debajo de él. El jefe de mantenimiento le cantaría las 40 si llegara a enterarse, pero Jaime había crecido en una granja, una de categoría, le gustaban los árboles y no quería marcharse a la ciudad, pero ¿qué iba a hacer? El trabajo no estaba mal, y el sueldo era la clase de sueldo que su padre no veía ni en sueños. Su abuelo jamás vio sueldo alguno en sueños. Ni siquiera supo lo que era un sueldo hasta que cumplió 15 años. Pero había momentos en los que uno necesitaba árboles, y lo triste era, pensaba Jaime, que sus hijos estaban creciendo pensando que los árboles eran leña, y que sus nietos crecerían pensando que los árboles eran historia. ¿Pero qué iba a hacer? Allá donde había árboles hoy en día, había granjas. Donde había granjas, había centros comerciales, y donde había centros comerciales, había más centros comerciales, y así funcionaba la cosa. Metió su carrito detrás del kiosco de prensa, se sentó furtivamente y abrió su fiambrera. Fue entonces cuando reparó en el ruido de las hojas y en el movimiento de unas sombras por el suelo. Miró en derredor. El árbol se movía. Lo observó interesado. Jaime nunca había visto crecer un árbol hasta entonces. El suelo, que no era más que un pedregal de algún tipo de cascajo artificial, se iba deslizando al moverse las raíces bajo la superficie. Jaime vio un pequeño brote blanco reptar por el borde de la zona ajardinada, levantada, y tantear a ciegas el hormigón del pavimento. Sin saber por qué, siempre sin saber por qué, lo empujó suavemente con el pie hasta que se acercó a la grieta entre las baldosas. La encontró, y se adentró en ella. Las ramas estaban tomando diferentes formas. Jaime oyó un frenazo en el exterior del edificio, pero no le prestó ninguna atención. Alguien estaba gritando algo, pero es que siempre había alguien gritando algo alrededor de Jaime, y normalmente le gritaban a él. La raíz exploradora debía de haber encontrado la tierra enterrada. Cambió de color y creció, como las mangueras contra incendios cuando se abre la llave del agua. La cascada artificial se paró. Jaime divisó tuberías fracturadas bloqueadas por fibras sedientas. Ahora veía lo que pasaba afuera. La calzada se estaba levantando pesadamente como un mar. Árboles jóvenes se abrían paso empujando entre las grietas. Claro, dedujo, les daba la luz del sol. A su árbol no. Solo recibía la apagada luz grisácea que se filtraba a través de la cúpula, 4 pisos más arriba. Luz muerta. ¿Pero qué iba a hacer? Iba a hacer lo siguiente. Los ascensores estaban parados porque la electricidad se había cortado, pero solo eran 4 tramos de escaleras. Jaime cerró cuidadosamente su fiambrera, regresó pausadamente junto a su carrito, y eligió la escoba más larga. La gente salía a raudales del edificio, chillando. Jaime se movía afable contracorriente, como un salmón remontando el río. La cúpula de cristal ahumado descansaba en una estructura blanca de vigas, cuyo arquitecto debía de pensar expresaba con dinamismo alguna cosa u otra.
Al ser de alguna variedad de plástico, a Jaime, encaramado en el trozo de viga adecuado, le costó toda su fuerza y toda la longitud de la escoba hacer palanca para quebrarla. Un esfuerzo más logró reducirlo todo a añicos letales. La luz inundó el centro comercial, iluminando el polvo de manera que el aire parecía estar poblado de luciérnagas. Mucho más abajo, el árbol echó abajo las paredes de su prisión de hormigón peinado y se elevó como un expreso. Jaime no pensaba que los árboles hicieran ruido al crecer, ni nadie lo pensaba porque el ruido se reparte en cientos de años y en ondas separadas entre sí por intervalos de 24 horas de tiempo. Pero acelerado, suena Broom. Jaime lo miró acercarse como un hongo atómico. Le salía humo de las raíces y de su alrededor. Las vigas no tenían elección. Los vestigios de la cúpula salieron disparados hacia arriba como una pelota de ping-pong en un aspersor. Por toda la ciudad sucedía lo mismo, aunque la ciudad ya no se veía. Solo se veía la cúpula de verdor. Se extendía de horizonte a horizonte. Jaime se sentó en una rama, se agarró a una liana, y rió, rió y rió. Pronto empezó a llover. El Kapamaki, un barco de investigación ballenera, investigaba acerca de la pregunta: ¿cuántas ballenas se pueden cazar en una semana? Solo que aquel día no había ballenas. La tripulación estudiaba los radares, que, mediante la aplicación de una ingeniosa tecnología, podían detectar cualquier elemento de mayor tamaño que una sardina y calcular su valor neto en el mercado de aceite internacional, y no hallaron nada en ellos. Algún pececillo presuroso se mostraba de tanto en tanto, con aire de querer irse a otro lugar inmediatamente. El capitán tamborileaba con los dedos en la consola. Ya se veía a sí mismo dirigiendo su propia investigación sobre qué ocurrió a una muestra estadísticamente reducida de capitanes balleneros que regresaron sin buque factoría repleto de material de investigación. Se preguntaba qué le harían. Quizás le encerraban a uno en una habitación con un camión lanza-arpones y esperaban que hiciera lo que correspondía. Aquello parecía mentira. Algo tenía que haber. El oficial de derrota agarró una carta de navegación y la miró detenidamente. Señor. ¿Qué pasa? Dijo el capitán, irritado. Creo que hemos sufrido un desafortunado fallo técnico. El lecho marino en esta zona debería estar a 200 metros. ¿Y qué? El radar marca 15 metros, señor. Y sigue aumentando en profundidad. Eso es absurdo. Esa profundidad no existe. El capitán lanzó una mirada fulminante a varios millones de yenes en tecnología punta, y le dio un puñetazo. El oficial le dirigió una sonrisa nerviosa. Señor, dijo, ya es más profundo. Bajo los truenos de la profundidad superior, como Aziraphale y Crowley muy bien sabían, abajo, más abajo, en el mar abismal el Kraken duerme. Y se estaba despertando. Y al levantarse, millones de toneladas de lodo marino se deslizaron en cascadas por sus flancos. Fíjese, dijo el oficial, ya marca 30.000 metros. El Kraken no tiene ojos. Nunca tuvo nada que mirar. Pero al resurgir por entre las aguas heladas, capta las microondas sonoras del mar, los pitidos y silbidos pesarosos del canto de las ballenas. Vaya, constató el oficial, 1000 metros. El Kraken no está contento. 500 metros. El buque factoría se mece en la repentina marejada. 100 metros. Tiene encima un minúsculo objeto de metal. El Kraken se mueve. Y 10.000 millones de platos de sushi piden a gritos venganza. Las ventanas de la villa se abrieron hacia dentro de golpe. Aquello no era una tormenta, era una guerra. Por en medio de la habitación revoloteaban fragmentos de jazmín, mezclados con la lluvia de fichas. Newton y Anatema estaban agarrados el uno al otro en el espacio libre entre la mesa volcada y la pared. Venga, masculló Newton, ahora dime que Agnes predijo esto. Predijo que traería la tormenta, repuso Anatema. Esto es un maldito huracán. Dijo que ocurriría después. La 2315 hace referencia a la 3477, apuntó ella. ¿Cómo puedes acordarte de esos detalles en estas circunstancias? Puedo, y ya está, ahora que lo dices, contestó. Sacó una ficha. 3477. Que gira la rueda del destino, que los corazones se ayunten, fuegos arden otros y que no en el mío. Cuando el viento los pétalos se lleve, tendeos la mano un al otro, pues la calma vendrá cuando carmín, blanco, negro y pálido se acerquen a la paz. Es nuestra profesión. Cierto misticismo, me temo. A.F. de Vice, 17 de octubre, 1889 La Paz pétalos. OTF, 4C, pt. 1929, otra vez Apocalipsis 6, me parece a mí.
Doctor Ross. De Vice, 1835. Newton la volvió a leer. Fuera se oyó un ruido como de una lámina de chapa de zinc rodando por el jardín, que era exactamente lo que era. ¿Significa eso que nos vamos a convertir en un artículo? ¡Qué cachonda, la Agnes esta! Cortejar es difícil cuando la persona cortejada tiene algún anciano pariente en casa. Suelen murmurar, reírse con socarronería o gorronear cigarrillos, o en el peor de los casos, sacar el álbum de fotos familiar, un acto de agresión en la guerra de sexos que debería estar prohibido por una convención de Ginebra. Y aún es peor cuando el pariente lleva muerto 3 siglos. Newton había ido anclando en su mente ciertas ideas acerca de Anatema. No solo anclándolas, sino también entrándolas en dique seco, reparándolas, dándoles una buena capa de pintura y quitándoles las lapas del casco. Pero pensar en la clarividencia de Agnes taladrándole la nuca le cortaba la libido como un cubo de agua fría. Incluso se había sentido tentado de invitarla a cenar, pero no le entusiasmaba la idea de que alguna bruja cromwelliana estuviera sentada en su villa hacía 3 siglos, viéndolo comer. Se sentía como los que quemaban brujas. Su vida ya era bastante complicada sin necesidad de que una vieja desquiciada la manipulara desde siglos atrás. Se oyó un golpe en la chimenea, como si el cañón se estuviera derrumbando. Y entonces pensó, mi vida no es complicada en absoluto. Lo veo tan claro como lo veía Agnes. Todo se reduce a la jubilación anticipada, una colecta de los compañeros de la oficina, un pisito ordenado en algún sitio y una muertecilla vacía y ordenada. Solo que ahora voy a morir bajo las ruinas de un chalet durante lo que posiblemente sea el fin del mundo. El ángel de las actas no tendrá problema conmigo, mi vida tiene que haber sido una sucesión de comillas en todas las páginas durante años. Quiero decir, ¿qué he hecho yo en realidad? Nunca he atracado un banco. Nunca me han dado tickets para el parking. Nunca he ido a un tailandés, alguna otra ventana cedió, con un alegre tintineo de cristales rotos. Anatema lo rodeó con los brazos y exhaló un suspiro que no parecía decepcionado en absoluto. No he estado en América. Ni en Francia, porque Calais no cuenta. No he aprendido a tocar ningún instrumento. La radio falleció al ceder los cables eléctricos. Newton hundió el rostro en el pelo de Anatema. Nunca se oyó un sonido metálico. Shadwell, que había estado poniendo al día los libros de pagos del ejército, levantó la vista mientras firmaba por el cabo cazabrujas Lanceta Smith. Tardó algún tiempo en darse cuenta de que el brillo de la chincheta de Newton había desaparecido del mapa. Bajó del taburete, farfullando algo entre dientes, y buscó por el suelo hasta que dio con ella. Le volvió a sacar brillo y la pinchó de nuevo en Tadfield. Estaba firmando por el soldado cazabrujas Mesa, que recibía una asignación anual extraordinaria de 2 peniques, cuando se escuchó otro tintineo. Recuperó la chincheta, la miró desconfiadamente y la clavó tan a fondo en el mapa, que la escayola de debajo cedió. Después volvió a los libros de contabilidad. Se oyó un tintineo. Esta vez la chincheta se hallaba a varios metros de la pared. Shadwell la recogió, examinó la punta, la clavó en el mapa, y la vigiló. Al cabo de unos 5 segundos, le pasó silbando a ras de la oreja. La buscó a tientas por el suelo, la volvió a poner en el M.